Buen día. En esta ocasión, mi compañera Ana Servín y yo, Darina García, les hablaremos del sistema motor, específicamente de los tractos motores. Cada acción que realizamos requiere del sistema motor, el movimiento que nos permite leer, hablar, caminar, preparar la cena y tocar instrumentos musicales, está orquestado por la acción coordinada de las regiones periféricas, espinales, del tronco encefálico y cerebrales, moldeadas por un contexto específico y dirigidas por nuestras intenciones. Por ejemplo, cuando caminamos en una acera helada, nuestra estrategia de movimiento va a cambiar. Nuestro ritmo, la longitud de nuestros pasos y la postura se ajustan a estas diferencias. El uso anticipado de la información sensorial para prepararse para el movimiento se conoce como feed forward. Un ejemplo es el aumento de la actividad de los isquiotibiales antes de la carga articular en personas que han tenido una ruptura del ligamento cruzado anterior. El aumento de la contracción de los isquiotibiales impide la traslación tibial anterior durante la carga. Por otro lado, se conoce como feedback al uso de la información sensorial durante o después del movimiento para hacer correcciones al movimiento en curso o a los movimientos futuros. El feedback de los propioceptores, la piel, la visión, la audición y los receptores vestibulares se adapta continuamente a las limitaciones ambientales. Es así que la información somatosensorial es importante para el aprendizaje motor. En las personas con pérdida de somatosensación debajo del cuello, los movimientos de las articulaciones no están bien sincronizados y los movimientos rápidos se descomponen. En esta descomposición, solo una articulación se mueve a la vez. Por ejemplo, la persona mantendrá la articulación del codo en una posición fija y moverá solo el hombro. Los movimientos bien aprendidos, como andar en casa, comer y conducir normalmente, requieren poca atención consciente. La suavidad de estos movimientos es notable, dada la complejidad de coordinar las acciones musculares con las condiciones ambientales. La aparente ausencia de esfuerzo del movimiento requiere una integración continua de información visual, somatosensorial y vestibular con el procesamiento motor. La pérdida de cualquiera de estos sentidos interfiere con la facilidad y la gracia de los movimientos. Por ejemplo, en ausencia de visión, el acto de alcanzar depende de la somatosensación y la propiocepción para alcanzar objetos. Los movimientos sin visión requieren más tiempo y son menos precisos. La pérdida de somatosensación interrumpe la posición de las extremidades y la pérdida vestibular interfiere con el equilibrio. Sin embargo, la información visual o táctil de una superficie puede mejorar el equilibrio a pesar de la ausencia de información vestibular. Es así que el movimiento suave y preciso requiere información visual, somatosensorial y gravitacional. Sistema motor central. En el tronco encefálico y la médula espinal, las interacciones entre las señales de las neuronas somatosensoriales y las vías motoras descendentes determinan la salida de las neuronas motoras a los músculos. Estos tractos motores surgen en la corteza cerebral y sus axones van a viajar para hacer sinapsis con las neuronas motoras o las interneuronas que se encuentran en el tronco encefálico o la médula espinal. El cerebelo y los ganglios basales motores ajustan la actividad de los tractos motores. De acuerdo a esto, podemos clasificar a los movimientos en tractos posturales, finos y no específicos. Los primeros van a controlar la actividad muscular esquelética. Los finos van a controlar los movimientos fraccionados de las extremidades y de la cara. Y los no específicos van a facilitar a todas las neuronas motoras. En la figura podemos observar cómo los tractos motores mediales y laterales influyen en diferentes grupos de neuronas motoras. En la imagen A, los tractos motores mediales
descienden en la columna anterior de la médula espinal y hacen sinapsis con las neuronas motoras ubicadas en la sustancia gris anteromedial. Estas neuronas motoras a su vez hacen sinapsis con los músculos de las extremidades del movimiento axial y grueso. En la figura B, los tractos motores laterales descienden en la columna lateral de la médula espinal y hacen sinapsis con las neuronas ubicadas en la sustancia gris anterolateral. Estas neuronas motoras hacen sinapsis con los músculos de las extremidades. Tractos motores a la médula espinal. Los tractos motores proporcionan todas las señales motoras desde el cerebro hasta la médula espinal. Estos se proyectan desde los centros corticales y del tronco cerebral hasta las neuronas motoras alfa y gamma y las interneuronas en la médula espinal. Podemos clasificar a los tractos motores de acuerdo a si hacen sinapsis con las neuronas motoras medialmente, lateralmente o en toda el asta ventral. Los primeros inervan los músculos posturales y de la cintura. Los segundos inervan a los músculos utilizados para el movimiento fraccionado e inervan la muñeca y los extensores de los dedos. Y finalmente, los que hacen sinapsis a lo largo del asta ventral, los tractos motores no específicos, contribuyen a los niveles de fondo de excitación de la médula y facilitan los arcos reflejos locales. Movimientos posturales gruesos y tractos motores mediales. La actividad de los tractos motores mediales puede ocurrir antes de que una persona sea consciente de un estímulo. Por ejemplo, si un ruido fuerte ocurre detrás de una persona, la cara puede girar hacia el sonido antes de que la persona sea consciente del estímulo auditivo. Estas reacciones involuntarias se inician en el tronco cerebral. 3 tractos del tronco cerebral y uno de la corteza cerebral emiten señales que controlan la postura y los movimientos gruesos a los depósitos mediales de neuronas motoras en la médula espinal. Las regiones de estos tractos se encuentran en la sustancia blanca medial de la médula espinal. Los tractos incluyen los siguientes: retículo espinal, vestíbulo espinal medial y lateral y cortico espinal medial. Tracto reticuloespinal. Este tracto comienza en la formación reticular. Los tractos reticuloespinales son esenciales para coordinar la actividad muscular del tronco y los músculos proximales de las 4 extremidades durante la marcha. Las neuronas reticuloespinales facilitan la inervación bilateral de los músculos posturales y de los movimientos de las extremidades en todo el cuerpo. También están involucradas en los ajustes posturales anticipatorios y en el alcance. Dichas neuronas son las vías motoras para los reflejos del cuello en respuesta a la entrada visual o auditiva. Cuando una persona vuelve la cabeza al oír un sonido o ver un objeto en la visión periférica, los colículos en el cerebro medio procesan la información y señalan las neuronas reticuloespinales que facilitan a las neuronas motoras que inervan los músculos del cuello. En la imagen del lado izquierdo podemos observar a una persona después de un derrame cerebral, tratando de alcanzar hacia arriba con ambos miembros superiores. En su lugar, el intento de alcanzar provoca una combinación no deseada de elementos móviles, llamada sinergia de flexión. Su hombro abduce y rota internamente, mientras el codo y la muñeca se flexionan. Esta sinergia normal es el resultado de la activación reticuloespinal sin modificación por los colaterales de las vías corticoespinales. Tracto vestibuloespinal medial. Los núcleos vestibulares mediales reciben información sobre el movimiento de la cabeza y la posición del aparato vestibular, localizado en el oído interno. El tracto vestibuloespinal medial se origina en el núcleo vestibular medial y se proyecta bilateralmente a la médula espinal cervical y torácica.
afectando la actividad en las neuronas motoras que controlan los músculos del cuello y la parte superior de la espalda. Tracto vestibuloespinal lateral. Los núcleos vestibulares laterales responden a la información de la gravedad desde el aparato vestibular. Recordemos que este está relacionado con el equilibrio y el control espacial y se encuentra ubicado en el oído interno. Continuando, las vías del núcleo vestibular lateral, los tractos vestibulares laterales, facilitan a las neuronas motoras ipsilateral a los extensores, mientras que inhiben a las neuronas motoras ipsilateral a los flexores. Cuando una persona está en posición vertical, los tractos vestibulares laterales están continuamente activos para mantener el centro de gravedad. Tracto corticoespinal medial. Este tracto desciende desde la corteza a través de la cápsula interna y el tronco encefálico anterior. Los axones corticoespinales mediales se proyectan a la médula espinal ipsilateral, contralateral y bilateralmente. Las neuronas corticoespinales mediales hacen sinapsis con las neuronas motoras que controlan los músculos del cuello, el hombro y el tronco. La mayor parte del control cerebral de la postura y el movimiento proximal se deriva de los centros del tronco encefálico. Las proyecciones corticales preparan el sistema postural para los movimientos previstos. Es importante mencionar que, contrario al control postural y el movimiento grueso de los tractos motores mediales, existe un grupo diferente de tractos motores que controlan los movimientos fraccionados y los movimientos distales de las extremidades. Dicho grupo es el de los tractos motores laterales. El fraccionamiento es la capacidad de activar músculos individuales independientemente de otros. Es fundamental para el movimiento normal de las manos, lo que nos permite abrochar un botón, presionar las teclas de un teclado, de un piano o de la computadora y levantar pequeños objetos. Sin fraccionamiento, los dedos y el pulgar actuarían como una sola unidad, tal como lo hacen al recoger una botella. Los dos tractos motores que descienden en la médula espinal lateral y hacen sinapsis con los depósitos de neuronas motoras ubicados lateralmente en el asta ventral son el rubro espinal y el cortículo espinal medial. Tracto rubroespinal. En los seres humanos, este es pequeño y hace una contribución menor al control de los músculos extensores distales de las extremidades superiores. Este tracto surge en el núcleo rojo del mesencéfalo. Luego sus axones se decusan antes de descender para hacer sinapsis con las neuronas motoras contralaterales que inervan la muñeca y los extensores de los dedos. Tracto corticoespinal lateral. Este es la vía más importante para controlar el movimiento voluntario. Su contribución es el fraccionamiento del movimiento. Esto mediante la activación de las interneuronas inhibitorias para evitar que los músculos no deseados se contraigan. Este tracto se origina en las áreas de planificación motora y en la corteza motora primaria. Desde su origen en la corteza cerebral, los axones se proyectan hacia abajo para hacer sinapsis con las neuronas motoras e interneuronas en la médula espinal. En secuencia, los axones pasan a través de la cápsula interna, los pedúnculos cerebrales, la protuberancia anterior, las pirámides de la médula y finalmente la médula espinal lateral, para hacer sinapsis con las neuronas motoras que controlan los movimientos distales de las extremidades y los movimientos finos. A manera de resumen, hasta este punto sabemos que los tractos motores laterales que dirigen los movimientos de las extremidades a través de las neuronas motoras espinales son el corticoespinal lateral y el rubroespinal. El tracto corticoespinal lateral es el único en proporcionar el fraccionamiento de los movimientos de las extremidades. Continuando, ahora veremos las vías motoras no específicas.
Los tractos que descienden de dos núcleos en el tronco cerebral aumentan la actividad de las interneuronas y las neuronas motoras en la médula espinal. El locus coeruleus y núcleos del RAFE son las fuentes de los tractos ceruleoespinal y rafoespinal. El tracto rafoespinal libera serotonina, modulando la actividad de las neuronas motoras espinales, mientras que el tracto ceruleoespinal libera noradrenalina, produciendo la facilitación tónica de neuronas motoras espinales. Ambas vías se activan durante emociones intensas. Es por eso que Holzek llama a estos tractos parte del sistema motor emocional. Los efectos motores de ambas vías son generales, es decir, no están relacionadas con movimientos específicos y pueden contribuir a un desempeño motor más pobre cuando la ansiedad es alta. Por ejemplo, los escaladores en una pared alta se mueven más lentamente, hacen más movimientos exploratorios y usan cada sostén más largo que aquellos en una pared de escalada más baja, incluso cuando la travesía es la misma. Control de los músculos de la cabeza y de los músculos superficiales del cuello. Tractos corticoencefálicos. Estos tractos proporcionan el control voluntario de los músculos de la cabeza y de muchos, aunque no todos, los músculos del cuello. Surgen en las áreas motoras de la corteza cerebral y se proyectan a los núcleos de los nervios craneales en el tronco cerebral. Los tractos corticoencefálicos facilitan a las neuronas motoras que inerven a los músculos de la cara, la lengua, la faringe, la laringe y los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Áreas motoras corticales. La corteza motora primaria se encuentra anterior al surco central, en la circunvolución precentral. Esta área de la corteza proporciona un control preciso, predominantemente contralateral, de los movimientos. Los cuerpos de las células madre corticoespinales y corticoencefálicas en la corteza motora primaria están dispuestos somatotópicamente en un homúnculo. El homúnculo lo podemos observar del lado inferior izquierdo y es una representación de las divisiones anatómicas de la corteza motora primaria. Continuando, tenemos dos regiones anteriores a la corteza motora primaria, que están involucradas en la preparación para el movimiento. El área premotora está en la superficie lateral del hemisferio y el área motora suplementaria está en la superficie superior y medial. El área premotora recibe su nombre por su posición anterior a la corteza motora primaria. La estimulación de dicha área produce actividad muscular que se extiende por varias articulaciones. A diferencia de la corteza premotora, muchas células complementarias de la corteza motora están activadas antes de los movimientos que requiere la coordinación de ambas manos. Por ejemplo, abrochar un botón. Y los movimientos secuenciales que requieren acciones que deben realizarse en un orden específico. Por ejemplo, ponerse los calcetines antes de los zapatos. Los tractos del tallo corticoespinal y corticobrina laterales surgen en la corteza motora primaria, premotora y complementaria. Por el contrario, los músculos que con frecuencia se activan bilateralmente, incluyendo los músculos de la espalda, reciben señales de ambas corticales motoras primarias a través del tracto corticoespinal medial. Ahora veremos los signos de las lesiones del tracto motor. Los tractos motores pueden ser dañados por lesiones de la médula espinal, parálisis cerebral, esclerosis múltiple, trauma o pérdida del suministro de la sangre a través del cuerpo, también llamado derrame cerebral. Los signos de las lesiones pueden incluir paresia y parálisis, reflejos anormales, mioplasticidad, tono muscular anormal, pérdida de movimientos fraccionados, contracción anormal y sinergias musculares anormales. La paresia y parálisis. La disminución de la fuerza muscular después de las lesiones del tracto motor se describe comúnmente por su distribución. La hemiplegia
es la debilidad que afecta a un lado del cuerpo. La paraplegia afecta al cuerpo debajo de los brazos y la tetraplegia afecta a las 4 extremidades. Las lesiones de los tractos motores pueden causar paresia porque algunos de los tractos motores descendentes pueden estar intactos. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular puede interrumpir las neuronas del tracto corticoespinal que hacen sinapsis con las neuronas motoras en el miembro superior derecho. La persona puede conservar algún control voluntario del miembro superior derecho a través de los tractos reticuloespinales. La paresia ocurre en lesiones del tracto motor como consecuencia de la facilitación inadecuada de las neuronas motoras. Es común después de un accidente cerebrovascular, como ya lo mencionábamos. También en parálisis cerebral espástica, algún traumatismo cráneoencefálico o una lesión en la médula espinal. La parálisis ocurre en los músculos inervados por neuronas motoras debajo del nivel de una lesión completa de la médula espinal y es la pérdida de toda la función motora somatosensorial y voluntaria debajo de la lesión. Por ejemplo, si la médula espinal se corta completamente a nivel de la cintura, la persona no tendrá control voluntario de los músculos debajo de la cintura. Reflejos anormales. Los reflejos anormales pueden ocurrir después de las lesiones en los tractos motores e incluyen a los reflejos cutáneos anormales, a la hiperreflexia, al clonus y a la respuesta de cierre y cuchillo. Los cambios en los reflejos cutáneos incluyen el signo de Babinski y los espasmos musculares que ocurren en respuesta a estímulos normalmente inocuos. El signo de Babinski es la extensión del dedo gordo del pie, a menudo acompañado por el abanico de los otros dedos. Como podemos observar en la imagen superior izquierda, al acariciar desde el talón hasta la planta del pie, deteniéndose antes de alcanzar el dedo gordo, se provoca esta señal. Este estímulo se puede hacer con el extremo del mango de un martillo reflejo. La extremidad aferente es el nervio plantar medial y lateral, y la extremidad eferente es el nervio fibular común, también llamado nervio peroneo común. El mecanismo del signo de Babinski es la aplicación del campo receptivo para el reflejo de retirada. Normalmente, el tracto corticoespinal limita los campos receptivos cutáneos. El signo de Babinski es patognomónico para el daño del tracto corticoespinal en personas mayores de 6 meses de edad. En personas con una lesión de la médula espinal, la atrofia muscular puede ocurrir en respuesta a estímulos cutáneos. Esto comienza después de la recuperación del choque espinal. La estimulación cutánea leve, como un toque suave en el pie o ponerse ropa, puede dar lugar a una flexión abrupta de la extremidad inferior. Ocasionalmente, un toque en un miembro inferior puede provocar una flexión bilateral en este. En raras ocasiones, los músculos son lo suficientemente severos como para perturbar el equilibrio de la persona sentada, lo que puede hacer que la persona se caiga. Los siguientes 3 reflejos anormales ocurren con mayor frecuencia en personas con lesión de la médula espinal crónica, aunque estos signos también pueden ocurrir en otros tipos de lesiones del tracto motor. Hiperreflexia de estiramiento fásico. En la hiperreflexia de estiramiento fásico, la pérdida de la entrada corticoespinal inhibitoria, combinada con una mayor excitabilidad de las neuronas motoras e interneuronas, resulta en una respuesta excesiva de neuronas motoras y dando como resultado una contracción muscular excesiva cuando se estiran los huesos, causada por el disparo excesivo de estas neuronas motoras. Reflejo del estiramiento tónico. A velocidades bajas o moderadas de rotación articular, es decir, menos de 200 grados por segundo, este reflejo está presente solo en personas con lesiones del tracto motor. Por lo tanto, las velocidades de estiramiento utilizadas clínicamente
para probar la resistencia muscular al estiramiento provocan el reflejo de estiramiento tónico, solo si hay una lesión en el tracto motor. En contraste con el reflejo de estiramiento fásico, el estiramiento tónico continúa mientras se mantiene el estiramiento. Los receptores para el reflejo de estiramiento tónico son las terminaciones primarias y secundarias en el uso muscular. El estiramiento mantenido de la región central activa las terminaciones sensoriales del uso. Las aferencias de tipo 1A y 2 conducen la excitación en la médula espinal y múltiples interneuronas conectan las terminales de fibra aferente con neuronas motoras. Después, las lesiones del tracto motor, la pérdida de inhibición presináptica, permite un estiramiento lento o sostenido del uso central para provocar una contracción muscular continua. En los sistemas nerviosos intactos, la información transmitida por aferencias tipo 1A y 2 con respecto al estiramiento sostenido se utiliza para ajustar la actividad muscular, pero no provoca la contracción reflexiva, porque la inhibición presináptica y otras entradas también influyen a las motoneuronas. Clonus. Las contracciones involuntarias, repetitivas, rítmicas y reflexivas de un solo grupo de músculos se denomina clonus. Por el contrario, el temblor implica contracciones alternas de agonista o antagonista. El estiramiento muscular, los estímulos cutáneos y nocivos y los intentos de movimiento voluntario pueden inducir clonus. No todo clonus es patológico. Por ejemplo, la dorsiflexión rápida pasiva del tobillo puede provocar clonus no sostenido en algunos casos neurológicamente. Respuesta de cierre cuchillo. Cuando un músculo parético se estira lenta y pasivamente, la resistencia cae en un punto específico del rango de movimiento. Esto se denomina respuesta de cierre cuchillo, ya que el cambio de la resistencia es similar a abrir una navaja. Cuando un terapeuta estira pasivamente un músculo bíceps braquial parético, la resistencia del movimiento pasivo es inicialmente fuerte. Sin embargo, si el estiramiento se aplica de manera constante, a menudo el terapeuta encontrará una disminución abrupta de la resistencia. Las aferencias de tipo 2 incluyen algunos receptores de cápsulas articulares y receptores de presión y tacto cutáneos y subcutáneos que provocan la respuesta de cierre cuchillo. Mioplasticidad. La mioplasticidad comprende cambios adaptativos dentro de un músculo en respuesta a cambios en el nivel de actividad neuromuscular y a posicionamiento prolongado. En una persona con un sistema nervioso intacto, el desuso muscular crónico y la inmovilidad dan como resultado un mayor número de enlaces débiles de actina y miosina, contractura y atrofia por desuso. Se producen cambios musculares similares después de las lesiones del tracto motor. La paresia o parálisis conduce a la inmovilidad. Un mayor número de enlaces de actina y miosina con contractura y atrofia provocan un desuso muscular. El número de enlaces de actina-miosina aumenta durante los periodos de inmovilidad y causa rigidez que interfiere con el movimiento. La contracción de los músculos de las extremidades inferiores contribuye al acortamiento de los músculos sóleo y gastrocnemio en personas con accidente cerebrovascular, lesión cerebral traumática, lesión de médula espinal o parálisis cerebral espástica. Las contracturas pueden dificultar el vestir, la higiene y el posicionamiento. Atrofia por desuso muscular. En contraste con la atrofia neurogénica grave que ocurre después de una lesión completa del nervio periférico, la atrofia por desuso muscular después de las lesiones de tracto motor es menos grave, porque los
Las motoneuronas intactas proporcionan información neuroquímica normal a los músculos esqueléticos. Las lesiones del tracto motor disminuyen las señales neuromusculares, provocando atrofia muscular en desuso. La paresia que sigue a las lesiones del tracto motor conduce al desuso de los músculos, provocando cambios secundarios en los músculos y el sistema nervioso. Hipotonía temporal por choque del sistema nervioso central. Cuando una lesión aguda del tracto motor interrumpe las órdenes motoras descendentes, las motoneuronas afectadas quedan temporalmente inactivas, debido al edema que afecta el área de lesión y la pérdida de facilitación descendente. Esta condición se llama choque cerebral o choque espinal, dependiendo de la ubicación de la lesión. Durante el choque del sistema nervioso no se pueden provocar los reflejos de estiramiento y los músculos están hipotónicos, es decir, los músculos tienen un tono normalmente bajo, porque se ha perdido la facilitación de tractos motores de las motoneuronas. Después de la recuperación del shock del sistema nervioso central, las interneuronas y las motoneuronas generalmente reanudan la actividad, aunque su actividad ya no es tan modulada por los tractos motores. En muchos casos, durante los meses posteriores a una lesión de tracto motor, el tono muscular aumenta como resultado de cambios neuronales y musculares, produciendo una resistencia excesiva al estiramiento muscular. Flacidez e hipotonicidad. Las causas de la flacidez y la hipertonicidad incluyen las siguientes: lesiones de neuronas motoras, trastornos del desarrollo generalmente causados por hemorragia intracraneal, trastornos inmunes genéticos o metabólicos y lesiones agudas de los tractos motores que causan choque del sistema nervioso central. Hipertonía. La hipertonía es una resistencia normalmente fuerte al estiramiento pasivo. Este puede ser causada por lo siguiente: lesiones crónicas de tracto motor y algunas alteraciones de los ganglios basales. De esta hay dos tipos de hipertonía. La primera es dependiente de la velocidad y la siguiente es la rígida. Hipertonía dependiente de la velocidad. En la espasticidad, la cantidad de resistencia en movimiento pasivo depende de la velocidad del movimiento. La resistencia durante el estiramiento lento es baja y se produce una mayor resistencia con un estiramiento más rápido. Tanto los cambios en el tejido muscular, es decir, la mioplasticidad, como la hiperactividad neuromuscular contribuye a la hipertonía dependiente de la velocidad. La entrada neuronal hiperactiva a los músculos provoca una contracción muscular excesiva. En la espasticidad, dos mecanismos producen hiperactividad neural. El primero es la hiperreflexia y el otro es la hiperactividad del tracto reticuloespinal. La hiperreflexia ocurre en lesiones crónicas de la médula espinal, en las que la ausencia de activación corticoespinal de las interneuronas inhibidoras y el desarrollo posterior de una excitabilidad excesiva de motoneuronas provocan una respuesta de motoneuronas excesivas a la entrada del uso muscular. La espasticidad afecta aproximadamente al 20% de las personas con accidente cerebrovascular, de 47 al 70% de las personas con esclerosis múltiple, al 34% de las personas con lesión de médula espinal, al más del 90% con parálisis cerebral y al 50% de las personas con lesión cerebral traumática. Puede requerir tratamiento si las contracciones musculares interfieren con la función, las actividades de la vida diaria y o el sueño o causar malestar.
Rigidez. En la rigidez, la resistencia a movimiento pasivo permanece constante, independientemente de la velocidad de aplicación de la fuerza. Por tanto, la rigidez es una hipertonía independiente de la velocidad. La rigidez provoca una mayor resistencia en movimiento en todos los músculos. La rigidez descerebrada consiste en la extensión rígida de las extremidades y el tronco, la rotación interna de extremidades superiores y la flexión plantar. Como lo ilustra la figura A, la rigidez descerebrada ocurre con secciones transversales de tallo cerebral entre el mesencéfalo y la protuberancia. La rigidez descerebrada, las extremidades y el tronco se extienden, la extremidad superior se rota internamente y los pies se flexionan en flexión plantar. La rigidez decorticada consta de extremidades superiores flexionadas, cuello y extremidades inferiores extendido y flexión plantar. Esta se debe a secciones transversales de la parte superior del mesencéfalo o lesiones bilaterales graves de la corteza cerebral. La facilitación directa de tractos motores de alfa-motoneuronas produce las contracciones musculares activas en rigidez. La rigidez tanto descerebrada como decorticada puede estar presente de forma persistente, provocada en respuesta a estímulos, o el paciente puede progresar o retroceder de uno a otro a medida que evoluciona la lesión. Cuando se provocan en respuesta a un estímulo como un roce external, se denomina postura de descerebración o descorticación. Pérdida de fraccionamiento de movimiento. La interrupción de señales corticoespinales laterales evita el fraccionamiento, afectando profundamente la capacidad de usar la mano. La pérdida de fraccionamiento interfiere con los movimientos finos, incluidos el abrochar botones o la recogida de monedas, porque los dedos de la mano involucrada actúan como una sola unidad. En el miembro inferior, la pérdida de fraccionamiento interfiere con la dorsiflexión del tobillo. Bien, ahora hablaremos sobre los mecanismos de limitaciones funcionales. Las deficiencias que interfieren con los movimientos funcionales activos dependen de la ubicación de la lesión y de si la lesión se produce en el momento del nacimiento o cuando el sistema nervioso está más maduro. En este tema trataremos diversos subtemas como la parálisis cerebral espástica, el accidente cerebrovascular y la lesión medular espinal. Parálisis cerebral espástica. La disfunción motora está dada por las influencias supraespinales anormales, la selección neural nominal y el desarrollo muscular anormal. La lesión afecta a los tractos córtico-espinal y córtico-encefálico durante el periodo perinatal, interfiriendo con el desarrollo de la médula espinal y el cerebro. Cuando el sistema nervioso se desarrolla con normalidad, un axón córtico-espinal simple puede entrar en sinapsis con una motoneurona espinal que inerva músculo agonista, que son músculos que inician el movimiento en una dirección, sinergista, que coopera con músculos agonistas, y antagonista, que son músculos que actúan en oposición a la fuerza. En el desarrollo normal, se eliminan las sinapsis más débiles y, a los 4 años de edad, un axón corticoespinal que antes hacía sinapsis con una motoneurona hacia agonistas, antagonistas y sinergistas, ahora solamente formará sinapsis con motoneuronas hacia agonistas. El daño a los tractos corticoespinales durante el desarrollo elimina cierta ceguera por sitios sinápticos durante un periodo crítico,
provocando la persistencia de conexiones inapropiadas y el desarrollo normal de los centros motores espinales. Las conexiones inapropiadas provocan cocontracción anormal, activación simultánea de los músculos agonistas, sinergistas y antagonistas, interfiriendo con el desempeño de diversas tareas. La pérdida de inhibición cortical del tronco encefálico permite la hiperactividad de los reflejos de cuello y los tractos vestibulares, produciendo cambios en la postura y en la posición de la cabeza. La hiperactividad de los tractos motores del tronco encefálico produce movimientos anormales. Los adultos con parálisis cerebral espástica suelen tener la fuerza adecuada para las actividades de las extremidades superiores, a pesar de ser capaces de generar solo la mitad de fuerza que puede generar una persona de la misma edad. La función de sus extremidades superiores se ve afectada por una mala coordinación, hiperreflexia y contractura. La fuerza de las extremidades inferiores se correlaciona bien con la función motora y con la marcha. Accidente cerebrovascular de la arteria cerebral media. El accidente cerebrovascular afecta con mayor frecuencia la arteria cerebral media, por sus siglas ACM, y al sistema nervioso del adulto. En esta se impone la pérdida unilateral de los tractos córtico-espinal, córtico-encefálico y córtico-reticular en un sistema nervioso que ha completado su desarrollo. Los cambios posteriores al accidente cerebrovascular de la arteria cerebral media son los siguientes. El primero es que se destruyen las neuronas córtico-espinales laterales, como se puede ilustrar en la imagen A y B. Hay disminución de fraccionamiento de movimiento en las extremidades superiores e inferiores contralaterales a la lesión, y el 10% de las corticoespinal se proyecta ipsilateralmente, por lo tanto, la función de las extremidades ipsilaterales también es afectada. La patología del accidente cerebrovascular es la interrupción del riego sanguíneo. Su etiología es la hemorragia. La velocidad de aparición es aguda. En cuanto al ámbito de afecto, hay una labilidad emocional. Esta es la expresión incontrolada de emociones. Esta puede ser como risa o llanto patológico. Y el estado de ánimo se presenta como ansiedad, apatía o manía. En el ámbito sensorial, esta por lo general está alterada y esta es contralateral a la lesión. En el sistema nervioso motor encontramos dos, que es contralateral e ipsilesional. Contralateral a la lesión encontramos atrofia muscular, contractura, pérdida de fraccionamiento de movimiento, disminución de la velocidad, control postural alterado. Ipsilesional a la lesión encontramos la paresia leve, que esta lleva a la dificultad para hablar o comer. La ubicación de la lesión se centra en el cerebro, sobre todo en los tractos córtico-espinal, córtico-reticular y córtico-encefálico. Tenemos que la conciencia, la comprensión de las relaciones especiales, la comunicación, el sistema nervioso autonómico y la memoria pueden estar alteradas. Después del accidente cerebrovascular, en relación con la paresia de movimiento voluntario, los únicos factores que limitan la actividad de las extremidades superiores son la debilidad y la pérdida de fraccionamiento. La debilidad se debe tanto al fallo de activación voluntaria, que es la incapacidad para enviar señales adecuadas a músculos específicos, como la atrofia muscular. En personas con accidente cerebrovascular, la flexión excesiva del codo al caminar contribuye a una apariencia anormal, pero no influye en la función. Hiperactividad del tracto reticuloespinal. La desinhibición de la lesicina corticorreticular
Aumenta las señales del tracto reticuloespinal a las neuronas motoras espinales, provocando contracción muscular excesiva, incluso en reposo. En ausencia de control corticoespinal, el tracto reticuloespinal proporciona control voluntario de los músculos paréticos de las extremidades. El tracto reticuloespinal no puede fraccionar el movimiento y la hiperactividad reticuloespinal es la combinación de sinergias anormales. En una persona después de un accidente cerebrovascular, el control voluntario reticuloespinal consiste en sinergias anormales que afectan principalmente las articulaciones proximales. En las extremidades superiores, la sinergia de flexión comprende la abducción y rotación interna del hombro, flexión de codo y pronación del antebrazo. En las extremidades inferiores, la sinergia de flexión comprende rotación externa de cadera, abducción, flexión de rodilla y de tobillo, mientras que la sinergia del extensor se refiere a la rotación interna de cadera, aducción, extensión de rodilla y extensión e inversión de tobillo. Cambios mioplásicos. Los músculos paréticos ejercen una resistencia excesiva al estiramiento muscular. La resistencia excesiva durante el movimiento activo se debe principalmente a cambios en músculos, que esto se refiere a la mioplasticidad. Incluyen los siguientes. El primero es la contractura. Los músculos mantenidos en posiciones acortadas independientemente del estado de salud del sistema nervioso. Cuando los músculos son paréticos, la inmovilidad a menudo conduce a un acortamiento estructural de músculos específicos. Por ejemplo, en personas que han tenido accidentes cerebrovasculares, el acortamiento del músculo adaptativo impide el rango normal de movimiento en las articulaciones afectadas. El deterioro de la función de la mano se asocia con contracturas en flexión de la muñeca. Y el segundo, que se refiere al aumento de la unión débil de actina y miosina. En cualquier músculo, ya sea en reposo, normal o parético, los enlaces débiles entre actina y miosina producen resistencia al estiramiento. Estos enlaces entre actina y miosina producen resistencia inicial que surge cuando el músculo se estira y continúa formándose mientras el músculo parece inmóvil. Esta correlación se debe a que las señales de motoneuronas despolarizan la membrana muscular para provocar la contracción muscular. Una mayor intensidad de las señales neurales provoca una mayor despolarización de la membrana muscular. Deterioro ipsilateral de la extremidad superior después del accidente cerebrovascular. En adultos, la recuperación máxima del miembro superior ipsilesional se alcanza aproximadamente un mes después. Sin embargo, el lado ipsilesional no recupera por completo la función del miembro superior. La función de la mano ipsilateral a la lesión permanece afectada. La recuperación proximal de la extremidad superior se puede explicar por el control bilateral de los tractos motores mediales a las neuronas motoras. La electromiografía de superficie diferencia algunos impedimentos secundarios a las lesiones del tracto motor. En la electromiografía de superficie, la actividad eléctrica del músculo se registra a partir de electrodos en la piel que recubre el músculo. Este evalúa la activación neuromuscular
sin la inserción de una aguja en el músculo y sin la estimulación eléctrica externa. Se puede utilizar para determinar los siguientes factores, ya sea una contractura, hiperreflexia, cocontracción, momento inadecuado de la actividad muscular y superficie muscular. Lesiones del tracto motor, características y diferencias comunes. En las personas con lesiones crónicas del tracto motor, los enlaces débiles de actina-miosina, la contractura, la atrofia muscular y la hiperactividad neural causan una mayor resistencia al estiramiento muscular. Sus signos comunes son la paresia, parálisis, sincronización anormal de la actividad muscular, signo de Babinski y cambios mioplásicos. En cuanto al accidente cerebrovascular, la cocontracción anormal de los músculos antagonistas no se produce con daño al sistema nervioso maduro. Referente a la lesión de la médula espinal, se produce una cocontracción anormal de antagonistas y, de manera crónica, la hiperrelación de reflejo de estiramiento del músculo fásico, clonus, reflejos anormales y fenómeno del bisturí. Y síndromes del tracto motor, en este ocurre con contracción anormal que surge durante el desarrollo del sistema nervioso. A continuación, presentaremos algunas intervenciones para los impedimentos secundarios de las lesiones del tracto motor. Para la parálisis cerebral espástica, el entrenamiento de la marcha orientado a tareas mejora la marcha de forma más eficaz que la terapia que se centra en normalizar el tono muscular y el uso de técnicas prácticas para facilitar los movimientos. Primeramente, la extremidad superior menos afectada se restringe durante las sesiones que exigen el uso de la extremidad superior parética. Después, el miembro superior parético se usa espontáneamente con más frecuencia. El tercer y el más importante, en algunos casos la toxina botulínica se inyecta directamente en los músculos, que producen una fuerza excesiva durante la contracción muscular activa. Como hemos visto en clase, la toxina botulínica inhibe la liberación de acetilcolina en el tejido neuromuscular, unión que previene la contracción activa del músculo, permitiendo al médico apuntar específicamente a músculos particulares sin interferir con la contracción de otros músculos. La toxina botulínica no afecta a la contractura ni a la atrofia muscular. En combinación, la toxina botulínica en combinación con la terapia ocupacional mejora el logro de objetivos. Sin embargo, después para la extremidad inferior, la toxina botulínica es eficaz para disminuir la flexión plantar, la aducción y la porción distal de la extremidad. Accidente cerebrovascular. La investigación ha demostrado sistemáticamente que el movimiento enérgico es beneficioso en los adultos después de un accidente cerebrovascular y que este no aumenta la espasticidad. También se ha demostrado que la mejora del movimiento en las personas después de un accidente cerebrovascular con una variedad de terapias es mejor, incluidas las siguientes. Movimientos de manos y dedos contra resistencia. En esta, el entrenamiento de los dedos y la flexión y extensión de la mano contra la resistencia resulta una mejora significativa en la fuerza de agarre, fuerza de extensión, fuerza de la mano y otros indicadores de la función de la mano.
También tenemos la terapia robótica para la extremidad superior. Esta mejora la función de las extremidades superiores, pero también ayudan a los movimientos del hombro a que estos mejoren y también el de funciones de la mano. También tenemos el movimiento inducido por restricción. Las inyecciones de toxina botulínica como complemento de la terapia, como ya lo habíamos visto anteriormente, el ciclismo. Después tenemos el entrenamiento de la marcha orientada a tareas. También tenemos el entrenamiento de la marcha con cinta para correr con soporte de peso corporal o ejercicio progresivo en el hogar administrado por un fisioterapeuta. En este, mejora por igual la recuperación motora, la velocidad de la marcha, el equilibrio y la función, y por supuesto la calidad de vida. El programa de ejercicios en el hogar enfatiza la amplitud de movimiento, el fortalecimiento de las extremidades, la coordinación, el equilibrio y la caminata diaria. Y por último, tenemos la realidad virtual. Bueno, en cuanto a esto, realidad virtual, un metaanálisis concluyó que el entrenamiento del equilibrio y la marcha en realidad virtual es más eficaz para mejorar la capacidad de la marcha y el equilibrio. Existen 3 tratamientos para lesión de la médula espinal. Existen 3. Está la caminadora con soporte de peso, la estimulación eléctrica funcional y la marcha robótica. La cinta rodante con soporte de peso corporal provoca una activación neuromuscular que no ocurre durante la caminata sobre el suelo. Incluso puede activar los generadores de patrones de pasos y provocar un patrón electromiógrafo de caminata en caderas y rodillas, si la médula espinal torácica y lumbar está intacta debajo de la lesión. En cuanto a la estimulación eléctrica funcional, se proporciona mediante electrodos implantados o en la superficie de la piel. Si se requiere estimulación eléctrica funcional continua para caminar, esta actúa como una neuroprótesis. Esta estimulación eléctrica funcional combinada con el movimiento activo es eficaz para mejorar la función y la sensación de la mano en personas con cuadriplegia. Y bueno, está la marcha robótica. Esta controla las extremidades inferiores paréticas. Bueno, tenemos 3 medicamentos para la espasticidad en la lesión de la médula espinal. El más importante y ese que más se usa es el baclofeno. Este es útil para usar con frecuencia para disminuir la resistencia muscular excesiva al estiramiento producido por hiperreflexia después de una lesión de médula espinal, ya que este inhibe las vías de reflejo de estiramiento de la médula espinal. Al disminuir la entrada de calcio en las terminales presinápticas de las fibras aferentes primarias y estabilizar la membrana postsináptica. Por lo tanto, el baclofeno inhibe la hiperreflexia, pero no tiene efecto sobre la mioplasticidad. El segundo tratamiento son las células madre. Las células madre pueden reemplazar las células dañadas, proporcionar neuroprotección o hacer que la médula espinal sea más capaz de regenerar células. Sin embargo, hay muchas preguntas sobre esto. Una de ellas es ¿qué tan seguros son los implantes de células madre y los promotores asociados y cuál es la seguridad a largo plazo de inmunosupresión?
Bueno, el tercero son los movimientos involuntarios sin las inyecciones de toxina botulínica, ya que estos son efectivos en parálisis cerebral espástica y después de un accidente cerebrovascular. Esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica, por sus siglas ELA, es una enfermedad que destruye bilateralmente tanto motoneuronas como tractos motores. Los signos de tracto motor incluyen paresia, hiperreflexia, signos de Babinski, atrofia y fasciculaciones. Los signos de motoneuronas incluyen paresia, hiporreflexia, cambios mioplásicos, hipotenia, atrofia y fibrilaciones. La pérdida de motoneuronas en los nervios craneales causa dificultad para comer o tragar y también para mover la cabeza. El 50% de las personas con esclerosis lateral amiotrófica experimenta la habilidad emocional. Como ya se había mencionado, es una risa patológica o llanto incontrolable. En la esclerosis lateral amiotrófica, los astrocitos no limpian el exceso de glutamato, lo que causa excitotoxicidad. Las personas con esclerosis lateral amiotrófica generalmente mueren por insuficiencia respiratoria debido a la destrucción del nervio frénico, que va de cervical 3 a la C5. Bueno, tenemos que en la función cognitiva la toma de decisiones se ve afectada. Y bueno, por último, la localización de esta enfermedad se da en los tractos motores, tronco encefálico y médula espinal, en los axones de nervios periféricos como la corteza cerebral frontal. Y bueno, eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.